Bienvenidos al capítulo nuevo de Política, Filosofía y Economía. Hoy vamos a hablar de la justicia y de la polémica entre el juez García Castejón y la ministra o vicepresidenta Rivera. Vamos a explicar en primer lugar cómo llega Puigdemont a la situación actual y, en paralelo, cuál ha sido el devenir profesional de García Castejón. Puigdemont, explicado brevemente de una forma histórica, es producto de la degeneración de Convergencia. Y lo explico. En Cataluña, la familia Pujol Ferrusola eran un poco los factotum y gestionaban gran parte del entramado económico. Pujol tuvo mucho interés en la banca catalana, estalló un escándalo a raíz de la quiebra banca catalana y él pudo ser imputado, ¿no?, de que hubiera manejado de forma ilegal muchos fondos, pero aquello fue tapado y pacificado por un acuerdo entre Pujol y el PP. Pujol llega a ser presidente de la Generalitat con mayorías clarísimas y en cuanto Aznar consigue derrotar al socialismo y llegar a tener una mayoría simple, no absoluta, en el Parlamento español, tira de Pujol y llegan a un acuerdo, los famosos pactos del Majestic en el 96, donde hacen presidente a Aznar. Eso supone muchas concesiones al gobierno catalán y el clan Pujol Ferrusola sigue creciendo en poder, en influencia y en gestionar dinero. Tanto es así que la corrupción sistémica que ha existido durante muchos años en España, donde todos los ayuntamientos, autonomías y el poder central cobraba comisiones de las constructoras cuando hacían obras públicas, comisiones que oscilaban entre el 2 y el 4%, y que se redondeó en el llamado 3%, el 3%, que denunció Maragall un día en el Parlamento catalán, ante el asombro de todos que se miraban como diciendo: se ha vuelto loco Maragall, ¿cómo menciona este tema? Si es algo que secreto, todos sabemos que lo hacemos porque lo hacemos todos y por tanto nadie lo denuncia. Bueno, Maragall lo denunció. Bueno, esto motivó que subiera la tensión en Cataluña. Pujol tuvo en un momento dado que ceder el testigo del poder en el partido a su delfín, que era Artur Mas. Artur Mas se las veía muy felices, pero hete aquí que no tenía mayoría suficiente para gobernar y necesitaba el apoyo de un partido radical de izquierda soberanista que se llamaba la CUP. Y la CUP, como buen partido fundamentalista y asambleario, decidió que no le iban a hacer presidente a alguien que tenía las manos manchadas de la corrupción del 3% igual que Pujol. Y por tanto dijeron que una condición innegociable para que Convergencia tuviera la Generalitat era que presentaran a otro candidato. Les daba igual quién, cualquiera menos Artur Mas. Finalmente tuvo que tragar Convergencia y presentaron a otro candidato que resultó ser el alcalde de Gerona, o de Girona, que era nuestro amigo Puigdemont. Y así llega Puigdemont de carambola a la presidencia de la Generalitat, aupado por movimientos más radicales que la tradicional burguesía más o menos nacionalista que se había beneficiado todos estos años del sistema o del status quo con Pujol. Bien, así llega el amigo Puigdemont y ¿qué ocurre? Que echa un órdago. Ese grupo de gente deciden: vamos a romper con la legalidad vigente, sabemos que vamos a cometer un delito, no nos importa, el gobierno central es débil, recordemos que estaba Mariano Rajoy, o Mariano o M. Rajoy, que todavía los jueces dicen que no acaban de saber quién era, y M. Rajoy, a pesar de tener mayoría absoluta, que la gente se olvida, pues aplicaba su método de gobernar, que básicamente consistía en dejar que los problemas se solucionaran solos o se pudrieran solos, y Cataluña sigue en ese proceso de tensión cada día mayor entre los que querían romper la baraja y los que querían seguir conviviendo en paz. Bien, rompen la baraja, llega el año 2017 y proclaman unilateralmente la independencia, el famoso DUI, la Declaración Unilateral de Independencia. Gracioso, porque los americanos a esto le llaman, a la DUI, son las mismas siglas que utilizan cuando alguien conduce un vehículo under influence, digamos que está borracho o está drogado.
y es un delito bastante serio. Bueno, en aquel momento quizá los próceres y los líderes del gobierno catalán estaban conduciendo la nave de Cataluña bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, no física, pero sí ideológica. Bueno, en ese momento ya Rajoy tuvo que actuar, mandó a su mano derecha a Soraya y actuó a su manera, ¿no? Manda a la policía, los piolines, se producen hechos muy violentos. Rajoy negaba que hubiera el referéndum se produjo, llegaron las urnas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en estos años de Pujol, de Paz, del 3%, etcétera, ¿qué pasaba en el lado de la justicia con nuestro otro amigo García Castejón? Pues García Castejón era un juez normal, digamos, hizo derecho, sacó su oposición con mucha normalidad, el número 37 de un grupo de 45 que aprobaron ese año, nada especialmente brillante. Era un juez conservador, hermano de una persona muy vinculada a una organización religiosa que, como veremos, ahora está apoyando la ultraderecha. Y bueno, por los servicios prestados en algunos juicios en aquella época, especialmente con un tema que hubo un poco truculento a raíz del atentado de Aznar, temas poco claros, sí parece que el juez García Castejón estaba, digamos, muy bien relacionado con el poder político. En aquel momento gobernaba Aznar con mayoría absoluta, el año 2000, y el juez García Castejón fue premiado o recompensado con un destino muy envidiado por gran parte de los jueces, que es ir de juez de enlace a otro país. En este caso, él fue de juez de enlace a París. Y estuvo ahí muchos años. Y después de estar muchos años en París, fue a Roma, donde también estuvo muchos años. París, la capital mundial del lujo, de la belleza. Roma, la capital más monumental, histórica del planeta. Nada mal para un modesto juez conservador. 17 años en París y en Roma. Son destinos donde ganas el doble de dinero de lo que ganas si te quedas en España, con las dietas, los viajes, la vivienda, el prestigio, el glamour y, por otro lado, muy poco trabajo, según cuentan los jueces. Es decir, doble salario, mitad de trabajo y un entorno idílico, si te gusta viajar o vivir en una ciudad agradable. Bien, pero el año 2017 las cosas están muy tensas. Rajoy pierde, está a punto de perder las elecciones ante Sánchez, y el juez García Castejón es llamado para decirle: bueno, amigo García Castejón, has tenido 17 años de gloria, ahora te necesitamos aquí, que tenemos a otros jueces que nos están buscando las cosquillas. En concreto, en el caso Gürtel, estaban juzgando a Ignacio González y a su hermano. Ignacio González, la mano derecha de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, no olvidemos que es la que le ha dado un chiringuito a Abascal para traerle el País Vasco en el año 2013 y ha ayudado indirectamente a que se monte Vox el año 2014. Bien, año 2017, el sector más radical del PP, Esperanza Aguirre, su mano derecha, Ignacio González, podía terminar muy mal en la cárcel. En esas circunstancias la gente suele hablar y contar cosas que no quieren que se sepa y hay que tratarle bien y que salga rápido. Pero el juez que estaba llevando el caso, provisionalmente la Audiencia Nacional, no estaba muy dispuesto. Al hermano de Ignacio González le detiene y no le da fianza, pensando que podría salir y destruir pruebas, y al propio Ignacio González sí le pone una fianza, pero elevada de 4 millones de euros. Bueno, consigue, digamos, el poder político en ese momento que venga García Castejón, por antigüedad, etcétera, consigue esa plaza. En ese reparto que hacen los jueces entre ellos, se queda con el caso de los González e inmediatamente al hermano de Ignacio González sí le deja salir con fianza, una fianza de 400.000 euros, y a Ignacio González, que tiene una fianza muy elevada, se la rebaja sustancialmente. Se la rebaja 20 veces, de 4 millones a 200.000 euros, 20 veces menos. Bien, aquí tenemos un primer caso concreto de números de dinero, como ante el mismo hecho un juez considera que tienes que pagar X y otro juez considera que tienes que pagar X dividido por 20 veces. No nos parece normal, a los que no somos expertos en jueces, que haya tanta laxitud de criterio entre un juez y otro.
asumiendo que los dos jueces son honrados, correctos, profesionales y que por tanto no están prevaricando ninguno de los dos. Algo falla en nuestro sistema cuando puede haber tanta laxitud. Lo mismo ocurre para interpretar la Constitución, que es el punto clave que vamos a hablar hoy, en estos minutos finales. La Constitución no está claro si permite la amnistía o en qué circunstancias y con qué detalle. Ocurre que para que pueda gobernar Sánchez en esta nueva legislatura, año 2013, como su mayoría ha sido minoritaria muy exigua, necesita los votos de todo el arco parlamentario, excepto del PP y de Vox. Todos los demás se tienen que poner de acuerdo para que pueda gobernar Sánchez y no tengan que repetirse las elecciones. Gobierna Sánchez, o por lo menos consigue la investidura, pero tiene que firmar la amnistía. Así lo reconoce, así lo presenta su comité federal de 300 personas y lo justifica diciendo que no estaba en sus planes, evidentemente, pero que tiene que hacer de la necesidad virtud. ¿Por qué? Porque si no, la alternativa sería repetir elecciones y una alta probabilidad de que las ganara el PP con Vox. Y ante la posibilidad de tener un gobierno PP con Vox, con la extrema derecha, lógicamente los socialistas y la izquierda del PSOE parece que prefieren lo que sea antes que el PP y Vox. Bien, a partir de ahí hay dos opciones. O confiamos de verdad en la justicia, o no confiamos y seguimos maniobrando. ¿Qué hacen los políticos? Evidentemente no confían. ¿Y por qué no confían? Porque saben que la justicia la controlan ellos. Pero es que no es que lo sepan los políticos, es que lo sabe ya la gente mínimamente leída. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente para todos los españoles que el Consejo General del Poder Judicial dice y ha dicho que la amnistía no cabe en nuestro ordenamiento. Lo que pasa es que el Consejo General del Poder Judicial no tiene el cometido de decidir si esta ley es o no constitucional. Eso lo harán los tribunales ordinarios y, en última instancia, el Tribunal Constitucional. Por tanto, ya sabemos que los órganos de la justicia controlados por los jueces conservadores, inclinados al PP, tienen una posición sobre la amnistía X, y los jueces progresistas, inclinados al lado del PSOE, tienen una posición contraria a X. Sobre el mismo hecho, la amnistía, la mitad del sistema judicial piensa blanco y la mitad piensa negro. Si esto es confiar en la justicia, es difícil confiar. Imaginaos que fuera así, no sé, un puente hecho por ingenieros, ¿no? La mitad de los ingenieros te dice, no, cruce usted tranquilamente, que este puente aguanta, y la otra mitad te dice, no, usted no puede cruzar, pues este puente se va a caer. Bueno, no se podría vivir. Pues esto ocurre con nuestra querida Constitución en algunos puntos. Por tanto, Sánchez es presidente, la amnistía va a ser aprobada porque el Congreso ya la ha tramitado y la aprobará. El Senado no la aprobará porque tiene mayoría el PP, pero eso al final no tiene decisión. Simplemente retrasarán el tema. Del Senado volverá otra vez al Congreso. El Congreso la aprobará. El PP y Vox dirán que es inconstitucional. Acabará en el Constitucional y el Constitucional dirá que sí es constitucional. Esto lo sabe Puigdemont, lo sabe Sánchez, lo sabe Feijóo, lo sabe el Sursum Corda. Lo sabemos todos. Por tanto, ¿qué le queda a los jueces del ala conservadora y en concreto a García Castejón, que ha sido el juez que ha defendido a Cospedal, la gran enemiga de Soraya, la némesis para Julio Ariza y el Grupo Intereconomía, los creadores y promotores de Vox? Y aquí es la conclusión y la tesis, digamos, de este canal. Bueno, pues el único recurso que les quedan es acusar a Puigdemont de algún delito que no pueda ser amnistiable. Y el delito que no puede ser amnistiable es el terrorismo. Y no puede ser amnistiable porque, aunque el Tribunal Constitucional dijera que sí, Bruselas, hay una legislación superior a la española donde dice que en ningún país de la Unión Europea se puede amnistiar colectivamente un delito de terrorismo. Entonces, el juez García Castejón se saca de la chistera el terrorismo. Los que hemos sufrido el terrorismo en carnes propias y hemos tenido que salir del País Vasco con amenazas de muerte a nuestra familia o a nosotros mismos, sabemos que el terrorismo te puede matar. ETA ha matado jueces. No nos imaginamos a Puigdemont matando jueces, ni amenazándolos de muerte, ni con pistolas, ni con goma 2,
Es más, dudo que Puigdemont sepa lo que es una 9 Parabellum. Pero el juez García Castejón decide que sí, que hay indicios muy fuertes de que hay terrorismo. Bien, pues esa es la situación. Así se la hemos contado. Veremos qué pasa. Para concluir, y esta es digamos, nuestra profecía de este canal, que sabéis que nos gusta hacer, en este caso es, ¿por qué hacen todo esto las personas que lo están dirigiendo? Pues es muy sencillo. Vox se funda en el año finales del 2013, principios del 2014, por gente descontenta con el PP a nivel político, básicamente Abascal. Los que patrocinan a Abascal es el grupo de Intereconomía. ¿Y por qué el grupo de Intereconomía rompe con el PP? Porque había quebrado. Le echan la culpa a Rajoy y a Soraya. Seguramente la culpa sería de la empresa, pero siempre es fácil echar la culpa a un político, seguramente porque ese político no les ayudó lo que ellos necesitaban. Y entonces con el grupo Intereconomía quebrado, esas personas deciden crear un nuevo partido político. Y ahí está Alejo Vidal Cuadras, Julio Ariza y Abascal. Abascal es la cara visible. Ya digo que también patrocinada por Esperanza Aguirre. Es interesante que sigáis los pasos de lo que hace Esperanza Aguirre con pie en pared, que cada vez está más próxima a Vox. Una hermana de Esperanza Aguirre, desconocida para el gran público, ya la colocó en las listas número 8 de Madrid y ya ha conseguido ser diputada por Vox de Madrid. Y este clan de Intereconomía, que es Julio Ariza, uno de sus directivos que era Kiko Méndez Monasterio, que ahora es el ideólogo de Abascal, uno de los hijos de Gabriel, que es el otro hombre fuerte de Abascal para temas religiosos y para temas internacionales, y que tienen una empresa que se llama Tizona, a la cual el partido canaliza todo el presupuesto que se gasta en comunicación exterior, en publicidad, y también todo el presupuesto que se gasta en formación interna. Este grupo, que tiene unas relaciones excelentes con García Castejón, nada le vendría mejor que Vox pudiera llegar o ser la llave del gobierno, porque en ese caso el grupo Intereconomía resurgiría de sus cenizas y sería el grupo de cabecera del gobierno. Y ya sabéis que en este país, si estás arrimado al gobierno, pues tus medios de comunicación recibirán mucha publicidad, las empresas te tratarán bien, ganarás mucho dinero y serás muy feliz mandando y con dinero. Esta es la tesis que os queríamos presentar de por qué todas estas actuaciones judiciales, a quién benefician y por qué podemos afirmar que la justicia, no sé si será un cachondeo, pero desde luego ni es ciega y está muy controlada en los casos que tienen influencia política, está muy controlada por los políticos. Hasta aquí, Libre Pensadores, el capítulo de hoy.